¿Te gusta escuchar tu música en cualquier lugar y sin cables? Incluso bajo la ducha o dentro de la piscina. Pues mira qué altavoz más chulo de Trosmart hemos conseguido. Vamos a hacer su unboxing y review. Se trata del Trosmart Splash 1. Además, nos hemos hecho con 2 unidades para probar qué tal funciona la función de estéreo TVS, es decir, la función en la que puedes hacer que uno suene por el canal derecho y el otro por el izquierdo. Antes de sacarlo de la caja, vamos a ver sus características. Vemos que tiene 15 vatios de potencia, autonomía de 24 horas, un alcance de Bluetooth de hasta 18 metros, es decir, hasta 18 metros de la fuente del sonido, carga USB tipo C, wireless y con toma auxiliar. Y comenzamos el unboxing. Vemos la unidad de un tamaño parecido a un Alexa de los pequeños, con unas medidas de 112 por 112 por 54 centímetros. Tiene el tamaño ideal para llevarlo a cualquier sitio y disfrutar de la buena calidad de su sonido, que ya comprobaremos. Vemos que es perfecto para la piscina, incluso para colgar en la ducha, gracias a este ancho. Bien, además del altavoz propiamente dicho, vienen incluidas las instrucciones, bastante bien ilustradas, a todo color, y en esta cajita nos encontramos el cable de carga USB tipo C y el cable de audio auxiliar, por si queremos conectarlo a una fuente de audio que no sea Bluetooth. A primera vista el altavoz se ve robusto y bien hecho. Pesa 250 gramos, con lo cual es bastante ligero. Vemos como los altavoces y el subwoofer van protegidos por una rejilla de metal negro, tanto en la parte delantera como en la posterior. La posterior es de goma. Los botones de función están ubicados en la parte superior y en la parte lateral del altavoz. Sí, aquí tenemos el botón de encendido, el de aumento del volumen, disminución del volumen, play, y el M, que supongo que será, luego lo comprobaremos, el de activar el TWS. El conector de carga USB, así como la toma auxiliar de audio, están protegidas por un tapón. Tened en cuenta que se trata de un altavoz IPX7, con lo cual tiene que estar todo bastante protegido del agua. En definitiva, vemos que es un altavoz muy bonito, muy sólido y que promete buena calidad de sonido. Así que vamos a configurarlo y vamos a probarlo. Te pondremos alguna muestra del audio y vamos a ver nuestras conclusiones. Y una vez que lo hemos sincronizado por Bluetooth con el móvil, vamos a ver qué tal suena. Como siempre solemos hacer, con música sin derechos de autor, con derechos Creative Commons para evitar problemas con YouTube. Así que vamos a buscar algo que nos guste en Yamendo y vamos a ver qué tal suena. El sonido, la verdad es que sorprende que un altavoz tan pequeño tenga esta potencia y esta buena definición y estos buenos graves. Además, puede activarse y desactivarse la función Sound Pulse, que ya sabéis de otros vídeos, que es una tecnología patentada por Trosmart que sirve para realzar el sonido de este tipo de altavoces. Vamos a probarlo a ver.
Bien, para activar el Sound Pulse hay que apretar simultáneamente, como hemos visto, el botón más y el botón menos. Y ya vemos cómo el sonido difiere un poquito más, parece ser que da un poquito más de potencia a los graves. Pero vamos, en todo caso suena bien de las dos maneras. Y para probar la función de emparejamiento TVS, es decir, que un altavoz suene como canal derecho del estéreo y otro como izquierdo, pues es tan sencillo como mantener pulsados un par de segundos el botón M en cada uno de los altavoces, entonces ya se sincronizan entre ellos y conectarlo con el móvil. Vamos a ver qué tal suena. No sé si se podrá captar a través de este vídeo, pero in situ la verdad es que el sonido es fantástico y se nota bastante el efecto estéreo, con lo cual es una buena forma de tener una calidad de sonido bastante decente con dos altavoces que son realmente baratos, ya que tened en cuenta que un Trosmart Splash S1 está costando más o menos unos 18 euros en Geekvine. Bueno, ya os dejamos el enlace de compra y el cupón de descuento en la descripción del vídeo, pero vamos, que realmente es una opción bastante económica para tener un sonido de bastante buena calidad. Podemos confirmar que Tronsmart no está exagerando cuando en su publicidad dice que este altavoz es muy potente. Impresiona mucho el nivel de volumen general que este par de altavoces pueden llegar a dar, con una calidad de sonido impresionante, clara, detallada y con un montón de graves. Además, este altavoz de 15 vatios también tiene un micrófono incorporado para usarlo como manos libres con el móvil. Autonomía, pues como decíamos al principio con el unboxing, la autonomía es de 24 horas, más o menos con un 70% de volumen. La conectividad, pues Bluetooth 5.0, ya hemos visto lo sencillo que es de conectar. Y otra cosa muy importante en estos altavoces es su certificación IPX7, con lo cual podemos ponernos en la ducha o irnos a la piscina con ellos sin ningún problema. En conclusión, aunque parezcamos un poco de fanboys de la marca Tronsmart, pues cómo no nos van a gustar. ¿A quién no le gusta un producto que es bueno, que es bonito y que es barato? Así que el Tronsmart Splash 1 es otro producto que recomendamos con fuerza desde chollistas.com. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y ya sabes, suscríbete al canal.